Hola, te saluda el ingeniero Yuri Rodríguez Salva, creador y educador digital de este y otros cursos. Gracias por estudiar este maravilloso curso, esperando que sea de tu agrado. Ahora empecemos con esta nueva sesión. Bienvenidos a esta sesión número 3 del curso de macros avanzado. Bien, el día de hoy continuamos igual con lo que es esta encuesta de satisfacción, que es básicamente un formulario parecido al anterior. Bien, solo que este tiene más campos. En realidad tiene en total 7 campos, visto que voy a ir rellenando en cada uno de ellos. Bien, para eso voy a crear otra vez un botón. Habíamos dicho el tipo ActiveX, lo voy a poner acá, para poder invocar a ese formulario. Bien, propiedades, voy a ponerle ahí, ok, CMD, listo, cargar formulario. Muy bien, y aquí vamos a poner mostrar formulario de encuesta. Si me doy cuenta, el nombre es demasiado grande, es más, ni siquiera se ve. Entonces yo puedo aplicar en este caso la propiedad Word, listo, para doble clic automáticamente ajustar, ¿no? Se puede hacerlo así, ahí está, formulario de encuesta. Ya lo voy a dejar ahí, correcto, listo. Después le aplico colores y todas esas cosas. Y listo, voy a en este caso cargar el formulario. Voy a quitar el modo diseño, doble clic, listo, perdón, modo diseño, ahora sí. Y aquí voy a indicarle que va a ser control J, FRM, y va a ser encuesta.show. Listo. Y con este punto show, bien, lo alineamos. Vamos a cargar el formulario. ¿Correcto? Muy bien, cierro esto. Y ahora me regreso, en este caso, al Excel. Listo. Y acá en Excel, pues voy a activarlo y voy a mostrar el formulario. Bien, este formulario básicamente va a llenar todos esos datos y va a empezar a listar, ¿no? En este caso sería una lista de una encuesta de satisfacción, ¿correcto? Y voy a ir llenando toda la base de datos. Igual voy a llenar unos 2 o 3 registros y después voy a cerrar y abrir para que vean que continúo llenando. Bien, un encuestado, por ejemplo, tendríamos en mayúscula, voy a ponerlo Yuri Rodríguez Alba. Listo, DNI 18 14 24 49, Enter, distrito. Este es un Lixbox, es decir, un combo box que me permite seleccionar. Ya vamos a explicar de dónde aparecen estos textos. Bien, como no estamos trabajando con base de datos todavía, la idea es que esto se llene con una base de datos. Pero por el momento lo estamos haciendo de forma estática, es decir, estoy adicionándole, listo, no directamente el control, sino a través de código toda esta lista. Bien, ya lo vamos a explicar. Este formulario es un poco más complejo que los anteriores que hemos ido trabajando, porque acá estoy trabajando con módulos, con procedimientos y llamándolos desde eventos que ya lo van a ver. Bien, la zona, por ejemplo, tenemos Santo Dominguito, Enter. La ciudad puedo hacerlo con las flechas del teclado o haciendo clic acá. En este caso, por ejemplo, producto. ¿Recomendaría este producto? Sí. ¿No? Asumiendo que estamos evaluando o encuestando la calidad de un producto. Bien, ¿recomendaría este producto? Calidad excelente. ¿Lo recomendaría? Sí. ¿Qué tal fue la intención de la persona que le indicó? Pues fue excelente, ¿no? Correcto, entonces agregar y se añade, ¿no? Y automáticamente borra. También puedo hacer borrar acá, pero en este caso ya lo incluí. Y el cursor va otra vez al inicio. ¿Listo? El botón cerrar cierra con escape, con clic acá o con clic en la X. Bien, entonces vamos con el segundo encuestado, Carlos Sánchez López. Listo, Enter, DNI. Ahí está. Distrito, vamos a poner Florencia Mora. Urbanización, vamos a ponerle zona 3. Enter, calidad, que sea producto bueno. Lo recomendaría, no. ¿Qué tal la atención? Que es muy buena. Correcto, agregar. Vamos con el tercer candidato, que sería en este caso María Sánchez. Perdón. María Sánchez Cano. Listo. Y DNI, pues que sea 85, 85, 85, 85, Enter, que vive en el distrito de El Porvenir,
urbanización, ok, vamos a suponer que sea zona 7. Listo, calidad del producto para ir regular, lo recomendaría, obviamente que no. Atención, que sea una buena atención que he recibido, luego agregar. Y listo, ahí ya tenemos 3 personas ya añadidas. Vamos a cerrar el formulario, lo vamos a abrir otra vez. Bien, y vamos a añadir en este caso uno más. Listo, a ver, vamos a poner ahí a José Pineda Córdoba, DNI 56565656, distrito de bueno, La Esperanza, urbanización, vamos a ponerle sector 7, calidad para él es muy bueno, lo recomendaría así, y que sea una buena atención, correcto, añadir, ya está, y ahí tendríamos los 4, ¿no? Podemos seguir añadiendo más y más, correcto. Listo, ahora sí, simplemente salimos y vamos a ver cuál es el código que está atrás de esto. Bien, a diferencia del caso 12, este es un poco más complejo, sobre todo en la parte de codificación, pero nada del otro mundo. Vamos a visualizarlo, entonces nos vamos a Visual. Listo, en Visual Basic, a ver, voy a ver que está abierto, ya está. Entonces voy a ver lo siguiente, ¿no? Voy a cerrar esto un ratito. Muy bien. Bueno, Option Explicit para ver el tema de las variables, ¿correcto? Entonces acá lo primero que voy a hacer, listo, voy a cerrar esto de aquí. Me voy entonces otra vez, digo, a encuesta, quiero ver la encuesta, ¿correcto? Y quiero ver pues el formulario, voy a ver el código. Y ahora sí, vamos a ver. Bien, el código que tenemos es lo siguiente. He creado un procedimiento llamado subcargar datos. ¿Por qué cargar datos? Porque tiene que cargar, listo, vamos a ponerlo en modo vertical para que ustedes visualicen ahí. Listo, vamos a poner este un poco más acá, ya está, y esto de aquí lo vamos a ampliar un poquito más. Bien, entonces lo primero que quiero es que cuando yo ejecuto en este caso el formulario o el programa, estos combos, combo box o listas desplegables como se le conoce al usuario, listo, pero internamente se llama combo box, permiten, listo, escoger o seleccionar un producto. Bien, hay combo box que son más complejos que permiten seleccionar varios productos. En este caso, vamos a decirle al usuario de qué distrito es. Tiene que cargar entonces, en este caso, los distritos. Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente. Como este es un combo box, tiene sus propios métodos y propiedades, ¿correcto? En este caso estoy aplicando un método que me permite, listo, añadir texto a nivel de código, listo, a este control, a este objeto llamado combo box. Entonces, voy con el primero, rellenando la lista desplegable de los distritos. Entonces, el nombre de este control es CBO, listo, de combo, distrito, punto, y va a aparecer una lista de propiedades y a la vez métodos. En este caso estoy usando el método que se llama addItem, quiere decir que va a añadir un ítem o una línea más, ¿ok? Y va a ir de arriba hacia abajo, en ese orden. Entonces, el addItem admite un tipo texto, entonces va entre comillas por ser un texto y empieza con el primer distrito. Estamos hablando de los distritos de la provincia de Trujillo. El primero es Trujillo, La Esperanza, Florencia, Demora, Porvenir, Laredo, Víctor Largo, Huanchaco, Virucho, y pueden seguir. Pero ahí lo que he hecho es simplemente añadirlo. Bien, entonces estoy usando un procedimiento que después lo voy a llamar en un evento. Ya, por ejemplo, el evento click, ya, ahí llamo el procedimiento. O puede ser en cualquier otro tipo de evento, ¿no? Escojo el objeto donde quiero que cargue y luego el evento donde va a cargar. Entonces va a llamar a subcargar datos. Ahora, ¿cómo llamo un evento? ¿Cómo llamo un procedimiento? Ya lo vamos a ver. Entonces, estoy creando un procedimiento, como repito, que va a listarme o cargarme los combo box, en este caso de distrito. La misma idea tiene que cargar también la calidad. En este caso, para rellenar o cargar los combo box, listo, o la lista de desplegables, voy a utilizar en este caso de lo que es calidad, addItem, producto excelente, producto bueno, producto regular, producto malo y producto pésimo. Entonces esto se va a cargar y va a rellenar este combo box. Para el siguiente combo box que tiene que ver con la calidad de atención al público, entonces también voy a cargar, listo, a CBO atención, que se llama este control, listo, addItem, excelente atención, buena atención,
listo, regular atención, mala atención y pésima atención, ¿no? Aparte que falta la tilde, pero bueno, muy al margen de eso, es que me permite llenar información. Entonces, cuando carga el formulario, la idea es que cuando carga el formulario, debe rellenar estos tres campos. Si estuviéramos trabajando con una base de datos, toda esta información no es necesario ponerla, porque lo único que queríamos es conectarnos a la base de datos, a la tabla específica, y traer esa información a través de código y mostrarlo directamente enlazado a este control. Bien, y ya no necesitaríamos ponerlo de manera estática. Tendríamos que hacerlo a nivel de base de datos y de tablas. Pero en este caso todavía no estamos trabajando eso. Vamos a trabajarlo más adelante. Bien, pero lo estamos haciendo de forma estática para que vean sobre todo cómo se utiliza el cómo se utiliza el método addItem, que funciona de manera estática como este ejemplo o con conexión a una tabla en una base de datos. Listo, el método no cambia, lo que cambia es la forma quizás de conexión y traer la información. Una vez que yo ya he llenado los datos, obviamente, listo, la caja de textos, la primera, que se llama txt encuestado, debe obtener el foco, es decir, debe el cursor posicionarse ahí en primer lugar. ¿Bien? Ya habíamos dicho que el método setFocus lo que hace es coger el cursor y enviarlo, listo, o mostrarlo en el control que yo diga. En este caso, en la caja de textos txt encuestado, que sería esta de acá. Listo, ahí tengo todo listo, el procedimiento para ser invocado o llamado. Bien, entonces, eso es lo primero. Ahora bien, antes de ejecutar la botonería, agregar, que es añadir a la hoja de Excel, cerrar, que es cerrar el formulario o escape, o borrar y limpiar las cajas de texto, bien, tenemos que primero saber cómo es que va a cargar esta información. Bien, y pues ocurre de que ninguno de estos controles ni estos botones va a hacer eso. La idea es que cuando este formulario cargue, es decir, lo ejecutamos y carga la ventana este formulario, automáticamente se tienen que llenar los combo box. Entonces para eso, listo, me voy al formulario que se llama user for, o sea, le hago doble clic al formulario, no a ningún control, sino al formulario, y elijo, listo, el evento activate. El evento activate, ¿qué es lo que hace? Indica que cuando el formulario carga, es decir, cuando el formulario carga, por defecto se activa. Entonces, al cargar y activarse, va a llamar a los datos que previamente han sido añadidos arriba. Entonces, para llamar un evento, de cualquier tipo de evento, necesito la instrucción, listo, o en este caso la palabra reservada call, C-A-L-L, call. ¿Qué significa llamar? Entonces, te estoy diciendo, llama a los datos, listo, cargar datos. O llama al procedimiento, cargar datos. ¿Y qué hace? Simplemente se va acá y muestra toda esta información, llena los combo box y posiciona el cursor con setFocus acá. Y queda listo para empezar a escribir, a seleccionar, a marcar. Una vez que está todo esto, listo, seleccionado, bien, entonces una vez que ya he llenado toda la información y hago clic en agregar, listo, acá está el botón agregar, que con base de datos se llamaría guardar o grabar, listo, acá lo que voy es agregar a Excel. Entonces estoy indicando lo siguiente, parecido al anterior, el mensaje que va a mostrar, mira, ya se hizo, listo, luego tenemos el título del mensaje, luego última fila, listo, y luego en este caso fila contador. Pero me estoy dando cuenta que aquí no estoy usando ningún mensaje, así que estos dos me parece que están de más. Bien, no debería usarse esto porque no lo estoy usando simplemente. Bien, no, bueno, pero lo voy a dejar ahí de todas maneras, porque aquí están los mensajes y esto. Faltaría agregar el mensaje anterior, pero bueno, no lo estoy haciendo, pero igual lo estoy declarando. Luego ahora, para diferenciar de la variable ult fila, acá le he puesto última fila, ¿bien? Para que no se confunda con el otro formulario. Entonces hemos dicho que esta última fila me va a devolver la última fila ocupada, ¿listo? Para aumentar una fila más y quede una fila en blanco, ¿listo? Y esa fila en blanco, ahí está, va a aumentar en 1 y la va a activar. Bueno, de ahí manda el mensaje y en este caso el título del mensaje, que no lo estoy usando en este caso. Ahora, con la hoja 3, ¿qué estoy haciendo? ¿Listo? Bueno, acá hay un contador, lo voy a borrar, también no lo estoy usando. Y le voy a decir lo siguiente, que en este caso en la última fila, listo, todas las filas se van a permanecer en la misma,
vas a ir llenando, en este caso en la siguiente columna, columna por columna, el encuestado, el DNI, el distrito. Miren que para yo obtener el valor de que se va a imprimir en Excel de distrito, simplemente pongo cbo distrito.text. Entonces, lo que esté acá, por ejemplo, Trujillo, La Esperanza, Porvenir, ese texto se va a enviar, en este caso, a la hoja de Excel. Si tuviéramos en una base de datos, ahí es diferente. Se envía no solamente el texto, sino el índice, para que cuando yo hago una búsqueda, lo busco por índice, o lo que se conoce como tablas relacionales, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, base de datos relacionales. Entonces acá solamente quiero mostrar el título impreso en la hoja de Excel. Para eso utilizo text. ¿Listo? Lo mismo que en calidad. Calidad puede ser buena, excelente, etc. Lo que se muestra el texto acá, simplemente le digo cbo calidad, que es este control, punto text, para que me dé el texto que he seleccionado. No necesito el índice por el momento. Muy bien, entonces una vez que está ahí, yo necesito, listo, usar lo que se conoce como un contador. Bien, bueno, este contador tampoco lo estoy utilizando para este caso. No lo estoy utilizando para nada. Pero este contador lo que hacía era básicamente rellenar la parte del numeral. Bien. Ok, entonces, y ahora algo importante. Si bien es cierto, en la caja de textos yo tengo lo que he ingresado, DNI también, en distrito también puedo coger, listo, el valor que he seleccionado, el distrito, porque está el texto. Acá también en urbanización, bueno, lo que yo escribo se copia, se captura. Y lo que yo selecciono en calidad, buena, excelente, ese texto también se captura, y lo mismo que en atención. ¿Correcto? Atención buena, mala. Todos esos textos se pueden capturar. El problema es que recomendar, tengo dos. Entonces, ¿cómo sabe Visual cuál es cuál? El que he seleccionado. Acá es uno solo. A pesar que tiene varias opciones, pero igual al final se selecciona uno solo. En cambio, acá tengo dos opciones, que también una de las dos, pero Visual no sabe cuál de los dos. Si fuera uno solo, no hay problema. Pero hay dos, pueden haber más, 3, 4. ¿Entiendes? Entonces, ahí viene el tema. Entonces, necesitamos saber cuál de los dos se ha seleccionado. Solo para este caso. Entonces, para eso, yo voy a utilizar la función si, que dice si opt_si.value es true. En otras palabras, si este option button, así como se llama el control, option button o este botón de opciones es opt_si, así se llama este control, opt_si, opt_no, es decir, opción sí, opción no. Si el valor es un true, quiere decir true significa que está seleccionado. Si es false, quiere decir que no está seleccionado. ¿Correcto? Es decir, cuando el usuario haga clic en sí, entonces el opt_si.value es true. Y por defecto este es false, porque solo puede elegirse uno de los dos. Entonces yo pregunto, si opt_si.value es true, es decir, si el usuario ha seleccionado este botón, entonces a la celda que continúa, 7, le voy a poner simplemente el texto sí. ¿Para qué? Para que este sí se imprima en la hoja de Excel. Bien, no estoy trabajando con el índice, solamente quiero saber qué significa este sí. Entonces le digo, si ha seleccionado esto, entonces es un true. Por lo tanto, le asigno el texto simple que diga sí. En el caso que no sea true, quiere decir que no se ha seleccionado sí. Si no se ha seleccionado no, entonces else, C7, la misma columna, es no. Y finalizó. Luego la última ya se ve atención si ahí coge el texto. Entonces hemos tenido que evaluar estas opciones, estos controles de opciones, option button, para poder saber cuál ha seleccionado el usuario. Y para eso utilizamos una función sí. Evaluamos una y si no es esa, por defecto es la otra. Si hubieran más botones de este option button, ahí sí tendríamos que utilizar una función sí anidada. O si son demasiados botones, tendríamos que usar un select case, ¿no? De acuerdo al option button que se marcó. Una vez que ya está todo listo, correcto, entonces voy a, en este caso, una vez que ya está todo, voy a proceder entonces a borrar las cajas. Es decir, una vez que ya se guardó, necesito que se borre las cajas. Para eso, yo he creado ya el botón borrar, que está acá. El botón borrar tiene esto de aquí. Borra todas las cajas de texto. En el caso de los combo box, lo que hace es limpiarlo, o sea, lo borra también. Acá no se puede aplicar .text, comillas, comillas. Se aplica una función, un método que se llama clear. Y lo que hace clear es exactamente igual a estas comillas. Va a borrar el contenido. ¿Listo? Y va a poner los option button, ambos, en false, para volver a seleccionar el que quiere el usuario. Pero, ojo, que yo
al aplicar el método clear en los combo box, estoy borrando todo el contenido, no solamente el que se ha seleccionado, sino todo el contenido. En otras palabras, quedan vacíos. Y como quedan vacíos, tengo que volver a cargarlos. Pero ya no puedo cerrar el formulario y volverlo a cargar. No sería lógico, sino tendríamos que hacerlo por cada vez que ingresamos. Sino que quiero que al momento de borrar o limpiar todos los combos por completo, toda la información, todos los distritos, necesito recargarlos. Y para eso yo me acuerdo que he creado un procedimiento que se llama cargar datos, y utilizando el método call puedo volver a cargarlos sin necesidad de que el formulario se vuelva a recargar. Bien, en otras palabras, no tengo que cerrar y volver a cargar el formulario. Ahí nomás, una vez que he borrado, llamo a la función, en este caso al método cargar datos, ¿listo? Al procedimiento cargar datos con el método call, y nuevamente voy a recargar otra vez los combos, claro, sin que se visualice hasta que el usuario lo seleccione. Entonces, todo esto hace cargar, pero, había dicho hace un instante, cuando hago clic en agregar, listo, se va a borrar las cajas. Pero ¿cómo borro las cajas? Para no volver a escribir dos veces el código, borrar aquí y dentro de lo que es agregar, simplemente lo que hago es ejecutar el evento que es borrar. ¿Listo? Habíamos dicho que un evento se ejecuta cuando hacemos un clic. Por ejemplo, clic en cerrar, plum, genera todo este ejemplo. Todo ese código lo ejecuta. Pero la idea es que si yo grabo o agrego, todo esto se debe borrar solito. Entonces, para no volver a escribir todo el código dentro del botón agregar, simplemente como ya está creado el código en el botón agregar, en el evento clic, simplemente llamo a ese evento. Llamo a ese botón con su evento. En otras palabras, le digo btn borrar _clic. Entonces, con esto le estoy diciendo, llama al botón borrar, listo, y ejecuta el evento clic. Al hacer esto, entonces, es como si yo borrara y a la vez hiciera clic en este caso, borrar. ¿Listo? Entonces, estoy simplemente llamando en este caso, al control o al objeto de frente con su evento. Y me evito, pues, escribir todo este código otra vez. Desde esta forma, yo puedo llevar a un control con su evento, directamente escribiéndolo tal como está acá. Igualito. Y al hacerlo se va a ejecutar. ¿Qué va a pasar? Va a llegar hasta acá y dice, ya, mira, hay que ejecutar este botón borrar con el evento clic. Se va a buscar ese evento si existe con ese control. Lo encontró y ejecuta todo el código. Y vuelve a cargar, borra y carga todos los combos. Como si hubiera hecho clic acá. ¿Bien? Entonces, de esa forma, yo voy rellenando fila por fila, columna por columna en Excel. A la vez, listo, invoco al botón borrar con su evento clic y borra todo y queda listo para el cursor, porque al final es cargar datos, y cargar datos tiene al final el set focus, pone el cursor nuevamente acá y empezamos a seguir escribiendo más código y agregando y vuelta otra vez volviendo a hacer el mismo ciclo. ¿Bien? El mismo ciclo repetitivo, ¿correcto? Y finalmente se termina la acción cerrando, ¿no? Con el clic en el botón cerrar. Entonces, de esta manera, lo que yo he creado, ¿listo? Es un formulario de manera dinámica en la cual puedo llenar información y a la vez puedo recargar. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Pasémonos ahora, bien, vámonos al Excel y vamos a la hoja eventos del Word. Ya sabemos que es un evento clic, doble clic, control N, etcétera. Son eventos que se van dando, evento change, etcétera, que vamos a ir más adelante viéndolo. Pero ahora quiero mostrarte los eventos del workbook, es decir, los eventos ya no de una hoja, de una celda, de un rango de celdas, los eventos que son propiamente del libro. ¿Ya? No estoy hablando de una hoja, ni celda, ni rango de celdas, sino estoy hablando del libro mismo. ¿Listo? Entonces, en el libro, cuando yo abro Excel, puedo tener la facilidad de poder abrir libros. Exactamente, mejor dicho, vamos a ver los eventos del workbook, es decir, del libro de trabajo, en este caso de todo Excel. Entonces yo puedo abrir un nuevo libro, puedo cerrar un libro, ¿listo? O puedo guardar el libro. Entonces, vamos por lo más básico, abrir, cerrar y crear un nuevo libro. Y guardar y cerrar. Todo lo que tiene que ver con un libro básico, ¿ya? O sea, crear un nuevo libro, cerrar ese libro o los libros que estén y abrir un libro, ¿no? O guardar o cerrar un libro sin guardar o guardar y cerrar el libro.
todo lo que tiene que ver con esas acciones. Bien, entonces la primera de todas, listo, ya le he puesto a cada uno, le he asignado a cada uno un botón tipo Control ActiveX, ya tiene un código atrás, ya lo van a ver, el cual me genera varias cosas. Por ejemplo, existen muchos métodos para poder, muchas formas para poder utilizar eventos del workbook y abrir un libro ya existente. En este caso, en mi escritorio, yo tengo acá un libro que se llama, en el disco D tengo un libro, listo, acá está, que se llama pues Clientes Hosting. Es un libro que está aquí justamente, listo, y ese libro yo lo voy a aperturar. Entonces me voy al Visual, correcto, y acá lo que dice, abrir libro método 1, método 2 y método 3. Hay varios métodos más, pero estos son los más prácticos. Bien, entonces voy con el método número 1, donde voy a invocar. El primer método es cuando yo invoco un libro específico, es decir, le doy la ruta de manera estática. Mira, abre el libro que está en el disco D, en el mismo disco D, o está en el disco D, carpeta tanto, subcarpeta tanto, etcétera, etcétera, y se llama de esta forma .xlx. Entonces le estoy dando una ruta yo. Entonces voy a abrir un libro basado en una ruta, de manera directa. Ahora, lo malo de eso es que si el libro lo muevo a una subcarpeta, o a una carpeta o subcarpeta, o lo muevo de unidad, lo paso de D a C o al escritorio, entonces cambia totalmente y ahí sí no funcionaría, porque yo le he dado una ruta exacta. Entonces puedo tener una carpeta con un montón de archivos de Excel y es una ruta fija. Puede ser en el disco D, tengo una carpeta que se llame archivos de Excel y puedo decirle, mira, ándate a archivo de Excel y ábrame todas las carpetas, todos los archivos. También puedo hacer eso, siempre y cuando la ruta sea fija, estática. Entonces, el primer método trata de eso. Yo le doy una ruta específica y de acuerdo a esa ruta específica me va a abrir. Bien, entonces hago clic acá y pues me abre lista de clientes de hosting, ¿no? Entonces ahí tengo la lista de clientes de hosting, ahí está arriba, correcto. Entonces voy a hacer clic acá y lo cierro. El segundo método es que ya no tengo que darle una ruta exacta. Qué mejor que yo voy y lo busco. Entonces se va a abrir un cuadro de diálogo, que usualmente hacemos eso cuando vamos a archivo y elegimos abrir, se abre este cuadro, bueno, este cuadro de diálogo y yo selecciono el archivo. Entonces eso mismo es lo que vamos a hacer acá. Utilizando el método 2, hago clic, se abre y directamente se cargó. Bien, la segunda forma y la tercera forma, esta vez con un cuadro de diálogo, y en este caso le digo que está en el disco D y se llama acá clientes hosting y abrí. Bien, y ahí lo abrió clientes hosting. Muy bien, entonces tenemos ahí tres cosas de cómo lo hemos hecho. Bien, para eso, bien, lo vamos a ver cuál va a ser el código. Bien, entonces para eso vamos al Visual, listo, o algo más fácil. Voy a activar esto para que pueda seleccionar. Y acá método 1. Estoy diciéndole que el workbook, es decir, en este caso el entorno de Visual, .open va a abrir directamente el archivo que está en la unidad D llamado clientes hosting, .xlsx, ¿correcto? Y una vez que lo abra, ya por defecto el libro que se ha abierto, automáticamente le digo que lo guarde, ¿no? Es decir, al libro activo hace un save y lo graba por defecto, lo guarda por defecto. Muy bien. Luego tenemos el segundo método, ¿listo? Que es básicamente, digo, declaro un libro igual a un workbook, una variable workbook, que es una variable objeto, y le digo que asigne a esa variable, listo, el nombre del libro que se está abriendo. Y una vez que se asigne, que grabe. Es como si hubiera hecho un save, ¿no? Y graba ese libro por si acaso. Entonces lo estoy haciendo igual con una ruta fija, pero asignándolo a una variable que más adelante puedo utilizarla para indicar, por ejemplo, si esa variable está activa, si ese libro está activo o no, si está cerrado, etc. Entonces, esta es una segunda forma, pero seguimos utilizando la ruta estática. Muy bien. La tercera forma ya es igual, din archivos string, es una cadena, listo, a esa cadena le voy a pasar la ruta donde está ese archivo. Entonces la ruta es la siguiente, mira, a la cadena de texto archivo te voy a pasar la ruta. Ya no es una ruta estática, es una ruta ya que yo selecciono. Entonces le digo application de la aplicación, en este caso de Excel,
utiliza el método getOpenFileName. Si utiliza el método, listo, donde vas a buscar el nombre del archivo y esto lo vas a asignar a archivo con get y lo vas a abrir. Entonces, ¿qué va a recibir el archivo? Va a recibir simplemente la ruta, es decir, la cadena de texto, lo que yo había puesto de manera estática, esto lo va a hacer de manera dinámica. ¿Listo? Si está en el escritorio, está en disco F, está en el hijo que quieras, te va a dar la ruta. Una vez que tengo la ruta acá, ahora recién le digo workbook.open y lo va a abrir. En el anterior fue diferente, ¿no? Acá en vez de archivo yo puse toda la ruta estática, pero acá no, esa ruta estática yo ya lo tengo acá. Y simplemente lo guardo en una variable de texto y acá utilizo el workbook.open, el método open, y lo va a abrir, ¿no? Entonces es una forma más práctica de poder abrir. Se parece exactamente igual a la opción de abrir de acá. Muy bien, no solamente podemos hacer eso con Visual, también podemos crear un nuevo libro. Por ejemplo, listo, el único libro que tengo abierto acá es justamente el de práctica 1 de macros, grabar con macros, bien, el cual está acá, Visual Basic, correcto. Entonces voy a aperturar, listo, crear un nuevo libro, correcto, hago clic acá y se acaba de abrir un nuevo libro de Excel. Ahí está, dice libro 1, regreso otra vez, otro clic, libro 2, otro clic, libro 3, y puedo seguir abriendo más con este método. Bien, ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo cerrar este libro que está acá. Actualmente el libro activo es este. Si este control estuviera en los otros libros, va a hacer la misma acción, pero en este caso lo voy a hacer con este archivo. Bien, antes que todo voy a guardar y voy a cerrar el libro activo, este libro de acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Hago clic aquí y se cerró. Y solamente tengo los 3 libros abiertos, ¿correcto? Muy bien, voy a volver a aperturar mis libros. ¿Listo? Bien, a ver, vamos a abrir los libros. Acá está el libro de práctica que estamos trabajando. Muy bien. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer no solamente es cerrar este libro activo, sino voy a cerrar el resto de libros que están a mi izquierda, el 1, el 2 y el 3. Para eso utilizo el botón que dice cerrar todos los libros. Entonces pulso clic y se cerró todos los libros por completo. Bien, no el programa, sino los libros. Entonces vuelvo a abrir. Ok, y ese libro, a ver que cargue. Ya está. Muy bien. Correcto. Ahora sí, entonces tengo, como repito, todos los libros completamente cerrados. Ahora, voy a cerrar sin guardar. Entonces, para hacer esto es lo siguiente. Si yo hago esto, por ejemplo, lo pinto aquí de un color. Acabo de hacer una acción. Necesito guardar esa acción. ¿Listo? Si yo quisiera cerrar esto, control R, con el teclado, me va a decir, ¿deseas guardar? Yo le puedo poner, no deseo. Entonces, esa acción lo voy a hacer acá. Acabo de seleccionar y digo entonces, cerrar sin guardar. Sí, cerrar sin guardar. Y se cerró. ¿Bien? No guardó, se cerró directamente. Vamos a ver si es verdad. Abro otra vez el libro. Y una vez que abre el libro, bien, vamos a ver, se abrió. Y obviamente como no he guardado, no está resaltado de amarillo o pintado de amarillo. Bien, muy bien. Ahora voy a hacer lo contrario. Voy a seleccionar, voy a ponerlo en color de fondo y voy a guardar y cerrar. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que cuando guarda a partir de la segunda vez en adelante, lo que hace es actualizar. Cuando es primera vez, guarda por primera vez con su nombre. Y si no le pone nombre, aparece con el nombre por defecto. Pero es la primera vez. Pero cuando tú guardas 2 o más veces, con el botón guardar, es decir, con este botón de acá, ustedes saben, yo le expliqué en Excel básico, lo que hace es actualizar. En este caso lo que va a hacer es actualizar, porque el libro está guardado. Entonces lo que voy a hacer, clic acá, va a guardar o actualizar y va a cerrar el libro. ¿Listo? Ya lo guardó. Vamos a ver si es verdad. Al abrir debe aparecer ese formato amarillo. Ahí está. Entonces sí se cumplió. ¿Correcto? Voy a eliminar esto. Ya está, y guardo. Ahora sí, vamos a ver el código. Y para eso vamos con el crear nuevo libro. ¿Listo? Me olvidé de algo importante. Voy a activar
Ya está, mejor lo cierro esto. Y voy a activar esto y doble clic. Ahora sí. Acá dice, ¿no? Si quiero crear un nuevo libro, simplemente utilizo Workbooks, otra vez la instrucción Workbooks, el objeto, y utilizo el método add. Add significa añadir. Entonces lo que va a hacer es añadir un nuevo libro en blanco. Libro, no hoja. Crea un nuevo libro en blanco. ¿Correcto? Muy bien. Si yo pulso doble clic en cerrar libro activo, lo que va a hacer es que una vez que el libro se carga, utilizo la instrucción Activate Workbook, es decir, en el libro activo, ¿qué vas a hacer? .close. Close significa cerrar. Entonces lo que estoy haciendo es cierra el libro activo. Así se interpreta. Cierra el libro activo y obviamente en este caso el libro activo sería el que estoy ahorita trabajando. Luego tenemos la siguiente que dice cierra todos los libros. O sea, ya no solamente el activo, sino todos. Ahí estoy diciéndole igual. Workbooks, que es los libros. ¿Listo? No estoy hablando de workbook, sino estoy hablando de workbooks, los libros. Haz un método o aplica un método close. Entonces todos los libros que encuentres abiertos los vas a cerrar. Entonces esta instrucción con este método ejecuta la acción de cerrar todos los libros. Ahora, si yo hago algún cambio y hago cerrar y digo no quiero guardar, entonces voy a, en este caso, cerrar un libro sin guardar. Entonces para eso tengo lo siguiente, le digo con el libro activo, Activate Workbook, el que está ahorita por ejemplo, haz un .close. Perfecto, puedo hacer eso, pero me va a salir el mensaje ¿deseas guardar? Entonces para que no me aparezca ese mensaje, le estoy diciendo que aplique, listo, el método Save Change, diciendo que por cada cambio va a grabar, sí o no. Y yo le digo false, le asigno, listo, la propiedad false. Al asignarle la propiedad false, que significa falso, que es decir no quiero, o no deseo, o no guardes, entonces el Save Change, es decir, grabar los cambios, simplemente no se va a ejecutar. No se va a guardar, listo, no se va a guardar el libro activo. Ahora, si yo quiero que al presionar guardar y cerrar, ¿qué va a hacer? Se va a actualizar o guardar y se cierra el libro. En este caso vendría a ser lo mismo que el anterior, ¿listo? Es decir, que al libro activo, si es que has hecho algún cambio, una modificación, al libro activo ciérralo, pero grabando los cambios, es decir, Save Change igual a True. Y ese True significa guardar y cerrar, que sí quiero guardarlo, ¿correcto? Entonces va a ocurrir que se guarda o se actualiza y el libro, por ende, se cierra. ¿Listo? Entonces esos controles son los básicos. Vamos a seguir viendo más eventos del workbook que son muy importantes para poder trabajar. ¿Correcto? Muy bien. Hasta aquí esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Gracias por terminar esta sesión. Espero que haya sido de tu agrado, pero sobre todo que haya sido muy útil. Gracias.